008S video, diagrama C, para ordenar cosas y pensamientos. Verdaderamente hay más de una manera de despellejar un gato. Con esto no queremos dañar a los gatitos, por supuesto. Más bien, el punto es que nuestro primeval sentido común de piedra angular, nuestra herramienta de pensamiento, la triada paradicismo, de paradiso, de que todo viene en 4 niveles como 3 en 1, encuentra muchas manifestaciones. No hay nada nuevo bajo el sol, solo un constante redescubrimiento de géneros. El concepto de lo universal, comunidad en la diversidad, va en ese sentido. Huelga decir que todas estas ideas evidentemente no son pensamientos originales míos. Por el contrario, pertenecen a sabios que caminaron sobre la tierra hace milenios, hace siglos. Sócrates desde Atenas, Grecia, en el siglo IV antes de la era común, Pitágoras de Samos, el siglo VI al V antes de la era común, y por supuesto Moisés, el de la revelación en el monte Sinaí desde Israel, más de unos 3000 años o más o menos. Mi mérito, si acaso, es haberlos sacado de la pila del olvido y haberlos resucitado. Dicho esto, sin embargo, avanzar en una nueva dirección requiere una orientación creativa. Si bien es cierto que el lenguaje es, en última instancia, 10 números y 22 letras del alfabeto, el hebreo bíblico, para citar el ejemplo clásico, obviamente hay muchas maneras en que estas partes se pueden juntar para comunicar el pensamiento. Permítanme actualizar todo el propósito de este video ensayo. No es diferente de la única investigación que vale la pena perseguir. El origen último de las cosas. El primer principio en tiempo igual a cero, es decir, en el tiempo absoluto igual a cero. Esto se encuentra adecuadamente explicado en la historia de la creación mosaica en el Breshit Génesis del verso 1.1 al 2.3. La razón por la cual es importante hacerlo bien desde el principio es que, de lo contrario, todo lo que sigue quedará sesgado. Como dice el refrán, árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza. Explicado visualmente, si la piedra angular de un edificio está fuera de lugar, no es ortogonal, lo que se proyecta estaría desalineado y esta falla señalaría su eventual caída. La crisis de la civilización actual es más o menos el cumplimiento de la falta de fundamentos culturales adecuados del edificio social. Nosotros, como Homo sapiens, somos cultura. Somos seres de sapiencia y, en la medida en que somos sabios, comprensivos y conocedores, estaremos dotados de los medios para lograr nuestra carga en la faz de esa tierra azul, verde y marrón. La afirmación que estamos haciendo es que la piedra angular del edificio social es este sentido común primeval que llamamos triada pardes o coloquialmente como triada paradicismo, es decir, los 4 niveles de llamada, búsqueda, causa y movimiento. El factor pardes proviene de la cábala clásica del árbol de la vida, mientras que la triada proviene de nuestra contribución personal de la cábala postmoderna de la semilla de la vida. Vamos a remover el libro para empezar con el ensayo. Comenzando desde la parte superior de la diapositiva, tenemos la configuración de la matriz Pardes del árbol de la vida de la cábala clásica, seguida de la tetractis pitagórica, luego el modelo nuez de la triada de la semilla de la vida de la cábala postmoderna. Esta viene a ser la contribución de su servidor. Este último lo presentamos doblemente, primero como la triada principal y luego la triada de triadas. Cada uno de estos lados se desenvuelve en una triada. Vamos a seguir haciendo un resumen rápido de lo que tenemos hasta ahora. Es decir, los 10 números en una matriz de 3 filas y 3 columnas con enlace de interconexión del árbol de la vida de la cábala clásica. Si desfasamos esto hacia arriba otra vez y quitamos el hueco tenemos 3, 3, 3. Y esta es la que engloba todo, ¿sí? Seguido de la forma piramidal de la tetractis pitagórica, tal vez indicativo de cierta influencia egipcia. Seguido por la triada principal y la triada de triadas de la elipse y el triángulo recto complejo de la cábala postmoderna.
la elipse obviamente de extracción socrática tiene dos focos, que es el diálogo, y el triángulo recto pitagórico pues es el teorema de Pitágoras, evidentemente. Más adelante mostraremos el diagrama C, o el diseño en forma de cubo de las cajas de zapatos, el módulo de colegio o de closet. Este diagrama C es más fácil de usar, más adecuado para nuestra mentalidad moderna. Pero en cualquier caso, todas estas son expresiones equivalentes del mismo sentido común de piedra angular primeval. Además, la fuerza impulsora detrás de ese esfuerzo de equivalencia es con el propósito de alinear las nomenclaturas, una especie de estandarización de los términos empleados. En definitiva, todas coinciden con la historia de la creación mosaica del Breshit o Génesis del verso 1 al verso 2-3. Pues bien, empecemos con la primera parte. Vamos a hacer la conexión entre la tetractis y el árbol de la vida. Con respecto al salto entre la matriz del árbol de la vida, ¿sí?, y la tetractis pitagórica, o sea, lo griego y lo egipcio, digamos, ¿sí?, a través de lo hebreo, o quizás al revés, mi conjetura es que en la ausencia de la configuración original, la matriz más antigua sería la versión de Pitágoras. De alguna manera, la matriz de la tetractis se despliega en el árbol de la vida como se muestra en la siguiente diapositiva, pero es una conjetura nuestra, por supuesto. El detalle es el siguiente: la tetractis pitagórica data del siglo VI al V antes de la era común en las colonias griegas en Asia Menor, lo que hoy es la costa norte de Turquía, mientras que el árbol de la vida surgió en la España medieval alrededor del siglo XII o XIII, y Portugal y el sur de Francia también, pero principalmente en España medieval. Sin embargo, lo que dicen los cabalistas es que su tradición se remonta ininterrumpidamente a la misma historia de la creación de Moisés, y esta obviamente data del siglo III, del milenio 3, perdón, o sea, del siglo I antes de la era común. Como cuestión de hecho, la cábala significa precisamente eso. Cábala en hebreo quiere decir recepción, refiriéndose a la recepción de la tradición que proviene de la revelación a Moisés en el monte Sinaí de la Torá, la enseñanza, o sea, del Pentateuco. Sea lo que sea, las correspondencias son, como se indican anteriormente, de aquí para allá o de allá para acá. Pasemos ahora al diagrama C. Luego, avanzamos de los 10 puntos del árbol de la vida a la semilla de la vida de los 4 niveles de Pardes y la versión 3 en 1 de la triada. De los 10 puntos pasamos a la triada, como decíamos ahorita, la triada. Este es Pardes porque está 1, 2, 3, 4. Pardes es un acrónimo que quiere decir 4 niveles. Triada quiere decir 3 en 1, o sea, 3 en 1. También son 4, obviamente, son equivalentes. A continuación intentaremos encuadrar en cubos la elipse y el triángulo recto complejo en el diagrama C, o lecciones universitarias de colegio, también conocidos como apuntes o notas de Cornell. Es decir, asignaremos la triada principal, el diagrama T, al diagrama C, o el colegial. Lo que ahora tenemos es el diseño de closet para organizar nuestras pertenencias, o bien apuntes de clase para organizar nuestros pensamientos, principalmente en los cursos de nivel universitario de tipo cátedra. En cierto modo es como los mapas de pensamiento tan comunes en la enseñanza preparatoria. El diagrama T se mapea al diagrama C, de la triada a la clase respectivamente. Ahora bien, como diseño de closet, me atrevería a pensar que en la parte superior van los suéteres, aquí en el 2, los calcetines y ropa interior, aquí colgados ganchos, camisas y pantalones, cosas por el estilo, y en la 3, perdón, en la 3, iría la ropa, el calzado, la ropa sucia y demás, ¿sí? La imaginaria va aquí, que corresponde acá. Estos son todos los detalles que corresponde a esto. Y la 3 es la hipotenusa que se para sobre los hombros de estas dos. Por consiguiente, vendría a ser esta. Pero antes de dejar esto, para no arriesgar a olvidar, hagamos algunas observaciones más sobre el tema en cuestión. En cuanto a la triada de triadas, ahora, ¿qué pasa de la triada principal? Vamos a la triada de triadas, ¿sí?
Mi suposición es la siguiente. Cada una de las triadas individuales se correlaciona con el espacio cúbico respectivo del diagrama C, como se muestra arriba. O sea, la 2 se va aquí y esta 2 se divide a la vez. Y esta se divide y se divide. La que no cambia es esta, esa va de 1 a 1. ¿Por qué? Porque pertenece a sí mismo, comprensivo e indivisible. Ahora, vamos a revisar una nota de paso, ¿sí? Por la misma razón que el diagrama C funciona en el colegio para tomar apuntes como en cuanto a organizar el vestuario de uno, el closet, es el caso que el diagrama E funciona en la física con ecuaciones para experimentar con la generosidad de la naturaleza. El diagrama E corresponde al diagrama ecuación. Esta sería la ecuación de la física a manera de ejemplo: fuerza igual a masa por aceleración, la segunda ley de Newton del movimiento. Entonces tenemos aquí la ecuación y luego aquí sería la idea, fuerzas, porque es una idea. En la 4 tendríamos todos los masa, todo lo que se puede medir. Allá fue en el mundo real, porque es el eje real. El eje imaginario correspondería aquí. Y aquí sería el lenguaje. O sea, parado de pie sobre estos dos sería la equivalencia propiamente, la ecuación. Pues bien, ahora no todo el mundo está familiarizado con la física, ni mucho menos. Por último, en abundancia de cautela, ampliaremos la misma idea cúbica a la vastedad de la naturaleza humana. Aquí incluimos el diagrama H de humano, representando el diagrama H, o sea, el humano. Aunque se explica por sí mismo, el corazón ocupa el primer lugar en la medida en que tendemos a señalarlo cuando identificamos nuestro propio yo. Si tú me dices, ¿a quién? No, estoy hablando conmigo, yo. O sea, nadie dice con yo, ¿sí? Todo el mundo dice yo, apunta al corazón. Demuestra que el corazón de alguna manera correspondería al uno, ¿sí? A la unidad, ¿sí? Uno, ¿sí? Y el cerebro, todos sabemos de sobra de que el cerebro derecho corresponde a la parte imaginaria, creativa, y la parte izquierda, ¿sí? Correspondería al mundo externo y aquí al lenguaje y cosas por el estilo, no sé. En cuanto al cerebro, en el lenguaje tradicional se divide en hemisferios y puentes de conexión, más o menos, ¿sí? Usted me entiende. No hay necesidad de mayor insistencia, estamos seguros de que igual usted puede inventar algo semejante por su propia cuenta, más diagramitas, pero la idea es esa: pasar de la T a la S, a la C, perdón, o la T a la que usted guste y mande, ¿sí? Usted me entiende. Bueno, después de esta breve pausa, continuemos nuestra búsqueda. La principal ventaja de la presentación cuadrada sobre la triangular elíptica es que es mucho más fácil ingresar textos. Imagínese poner aquí textos en ángulo y luego con acotamiento acá. Está muy difícil. Igual acá con acotamiento, aunque está en recto, pero es con acotamiento, y aquí peor tantito. Todos son mal. En cambio, ingresar texto en un cuadrito, en un cubito, pues no tiene chiste, pues de izquierda a derecha y abajo hacia arriba, ¿no? ¿Sí? Es mucho más práctico el modelo C, ¿no? ¿Sí? Esa es una gran ventaja. Por el bien del aprendizaje retroactivo, quizás sería conveniente deletrear la nomenclatura en este modelo simple para ayudar al alumno a establecer la conexión con los modelos habituales de la cábala. Esto ahora procederemos a hacer rellenando los espacios. Pero recuerde que al nivel arranque está la triada Pardes, de que todo viene en 4 niveles como 3 en 1. A final de todo esto, de muchos detalles y muchos nombres y todo, de todo a final de cuentas son 4 niveles, ¿sí? O 3 en 1, que son 4, el Pardes o la triada, siempre viene a ser lo mismo. Esto viene a representar la unidad de la diversidad en el universo. Viene y va, viene de los principios a la diversidad, igualmente de la diversidad a los primeros principios. Esta misma pregunta casualmente fue pronunciada por Platón y Aristóteles en sus diálogos y tratados. Estaban desconcertados, se preguntaron, bueno, ¿venimos de o vamos a los primeros principios? Porque no sabían en qué quedó, ¿sí? Bueno, vamos a pasar, como les decía, a la nomenclatura. Tenemos aquí los nombres de la matriz del árbol de la vida. Estos son los nombres clásicos, ¿sí? Keter, corona, luego Jochma, que es sabiduría, luego entendimiento, y luego en la siguiente diapositiva comenzaremos por recordar la configuración de matriz del árbol de la vida original de la Cábala. Utilizaremos la nomenclatura clásica de Ari, que quiere decir león, por el momento en lugar de los nombres postmodernos de la triada, aunque mencionaremos la postmoderna también más adelante como referencia. Una vez que hayamos terminado de presentar la configuración de matriz Ari del árbol de la vida tradicional, la relacionaremos con el modelo triada de las semillas de la vida. Esto lo mostramos primero para referencia. Ahora note que este está en hueco. Este no viene a ser un cefirote, ¿sí?
esta es la triada principal. Aquí está, esta sería el elipse. Aquí está la triada principal. Esta, como le decía, el de hipotenusa, pero no representa una sefirot, sino que viene a representar todas estas. Si usted quita esta, se convierte en triada de triadas. Esa es la idea de esto, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahora pasemos a la... Una vez que hayamos terminado de presentar la configuración de matriz ARI del árbol de la vida, lo relacionaremos con el modelo triada de la semilla de la vida. Esto es la referencia clásica del Pardes. Pardes, aquí está Sot, secreto, la S, luego la D, la R y la P, ¿sí? Generalmente es más fácil recordarlo como paradiso con S, ¿sí? Esta es la de referencia. Ahora vamos a mapear en este esquema lo que vimos hace ratito. El siguiente paso es transferir la nomenclatura Sefirot clásica del árbol de la vida al modelo de la triada de la semilla de la vida. O sea, vamos a usar la semilla de la vida, pero vamos a sacar los nombres del árbol de la vida. Aquí iría Keter, corona, Jochma, ¿sí? Binah, y aquí iría Daat o conocimiento. Igual como les decía, este de conocimiento no es una sefirá, ¿sí? Más bien representa las 7 sefirot restantes, ¿sí? Ahora pasemos de la clásica a la postmoderna. Enseguida continuaremos con el modelo triada de triadas de la semilla de la vida. Bueno, si quita usted, me adelante, si quita usted esta, ¿sí? De la triada principal, quita esta o la desglosa, se convierte en aquí en todos los demás sefirot, que es la que conocemos, pero aquí está en formato semilla de la vida y normalmente las vemos como árbol de la vida, las bolitas y los aros. De paso, en aras de la exhaustividad, también presentaremos la nomenclatura triada postmoderna de la triada principal, aunque por breve omitiremos la versión triada de triadas. Aquí está de la clásica. Ahora regresemos un paso hacia atrás. Como les decía, el problema que yo encuentro con la nomenclatura de la cábala clásica es de que usa nombres con una gran influencia griega, ¿no? Así como sabiduría, entendimiento y cosas de desconocimiento. Haz de cuenta que estamos hablando de la filosofía. En cambio, la nomenclatura que usamos, la postmoderna, se apega más al texto y al espíritu de la historia de la creación. La primera palabra con la que habla, que sería la principal, Breshit, que quiere decir en cabeza de, ¿sí? Y luego dice Yehior, y dijo Dios, hágase la luz, pues aquí está la luz, ¿sí? Y luego Raquía, pues hágase el firmamento, pues aquí está el firmamento, Raquía, o sea, uso los mismos conceptos, pero la nomenclatura, los nombres corresponden al mismo texto, ¿sí? De la creación, igual ¿sí? Esto es algo muy importante, ¿sí? El diálogo con. Bueno, igual, del mismo modo, ten en cuenta que el no es propiamente una sefirá, sino que representa las 7 sefirot restantes, como se mencionaba en el texto anterior. Recuerden, esta no es una sefirá. Esta representa los 7 sefirot. Si lo quitamos, se convierte en triada de triadas. Pero no lo vamos a hacer para no abusar de su confianza, de su gentileza. Ahora que hemos terminado con la transferencia entre el árbol de la vida y las semillas de la vida, ahora procedemos con el modelo nuez de la semilla de la vida al diagrama C de las cajas. Comenzaremos proporcionando la nomenclatura Pardes al diseño del diagrama C. Vamos a empezar primero desde el principio, ¿no? ¿Sí? Con la nomenclatura de la cábala clásica, ¿sí? Pero ya en el diagrama C. Aquí iría Sot, Derash, Peshat y Remes. En aras de exhaustividad, para no cargarnos mucho con la clásica, también darle espacio a la postmoderna, vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Aquí estaría en cabeza de Or, el espíritu, el cuerpo, Raquía, mente, ¿sí? La mente, etcétera, etcétera, no sé. Bueno, esto prácticamente termina todo el proyecto. El propósito, además de la estandarización de la nomenclatura, es establecer el diagrama C sobre la misma plancha que la matriz Pardes del árbol de la vida y la triada de nuez de la semilla de la vida, de la elipse y el triángulo recto complejo. Este diseño de C parece prestarse mejor para ordenar pensamientos, así como pertenencias personales, por el aspecto de las cosas. Por último, en aras de la exhaustividad, vamos a la base, a la primera base, ¿sí? Con esto siempre se empieza, no sé.
En aras de la exhaustividad, para una referencia rápida, incluiremos adicionalmente el modelo regular triada Pardes de la semilla de la vida de la nuez. Este es el que usamos generalmente, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues básicamente eso es todo, ¿sí? Atentamente, su seguro servidor, Ricardo Turiols Bonilla, y Dios bendiga.